Teóricamente, entre las funciones principales de la policía de cualquier parte del mundo se encuentra la de cuidar y proteger a los ciudadanos civiles de su país. Sin embargo, hay casos en que la violencia institucional que ejercen convierte a agentes de policía en criminales. Un ejemplo de esto es el caso del que hablaremos hoy. Ocurrió hace 23 años en la ciudad de Miramar, ubicada en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Era verano cuando Natalia Melman, de apenas 15 años, pidió permiso a sus padres para salir de fiesta. El plan era ir acompañada de 2 amigas. Las 3 adolescentes recorrieron varias discotecas de la ciudad costera, pero Natalia, que ya estaba cansada, decidió irse después de visitar el segundo local bailable. Como estaba cerca de casa y sus amigas querían quedarse un rato más, la chica empezó su camino hacia su casa sola. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando una camioneta policial se detuvo y a la fuerza la hicieron subir. Esa fue la última vez que Natalia sería vista con vida. Su familia denunció su desaparición ese mismo día y un operativo de búsqueda se llevó a cabo en toda la ciudad. Sin embargo, no se encontró nada hasta el 4.º día, cuando descubrieron lo que había pasado. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Natalia Melman y cómo a casi 25 años de lo ocurrido todavía su caso sigue siendo de los más indignantes. Este caso me lo habéis pedido varias personas en el canal, vi que lo comentabais en varias ocasiones y decidí hacerlo. Antes de empezar con este caso voy a dejar por aquí mis redes sociales, mi Instagram y mi TikTok, y si te gusta este tipo de contenido suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y ya empecemos con el caso de Natalia Melman. Natalia Mariel Melman nació el 13 de marzo de 1986 en Buenos Aires, dentro del matrimonio de Gustavo Melman y Laura Calampuca, 2 banqueros de la capital argentina que ya tenían otros 2 hijos, todos chicos. Como la única hija mujer de la familia, Natalia fue la consentida de sus hermanos y sus padres. Era la princesa de la casa, aunque no por eso era una niña egocéntrica o malcriada, sino todo lo contrario. Desde que era muy pequeña, Natalia demostró ser una niña muy dulce y amable, por lo que sus padres solían decir que era una personita pequeña, haciendo referencia a la forma madura en la que su hija era capaz de hablar como si fuese una adulta. Gran parte de su infancia Natalia la vivió en Caballito, un vecindario de la ciudad autónoma de Buenos Aires, a donde sus padres les iba bastante bien. Tenían un buen empleo, un apartamento propio con una ubicación céntrica sobre una de las avenidas más importantes de la ciudad, una familia preciosa además de un buen nivel económico. Sin embargo, cuando Natalia tenía 7 años, su madre Laura empezó a desarrollar agorafobia, un trastorno de ansiedad que se caracteriza por el miedo de lo que puede suceder en un lugar público, con mucha gente o simplemente un lugar que no sea tu casa. Los niveles de ansiedad de Laura eran tan malos que la pareja decidió seguir el consejo de un amigo y dejar la ciudad. Vendieron su casa y renunciaron a sus trabajos para mudarse a Miramar, una ciudad costera ubicada al sudeste de la provincia con un total de 30.000 habitantes. Caracterizada por ser un destino de vacaciones familiares, Miramar, con su ritmo mucho más tranquilo y sus playas, ayudaron muchísimo a que Laura mejorara considerablemente, aunque no fue así el caso de la economía familiar. El dinero que habían obtenido de la venta del apartamento en el que vivían antes, en la avenida Corrientes, había servido para que pudieran instalarse allí, y pese que incluso había sobrado, iniciar una nueva vida no fue tan fácil. Con el dinero que les había sobrado, Gustavo había planeado abrir su propio negocio, pero este no prosperó, y pronto debió empezar a aceptar trabajos muy por debajo de su nivel de capacitación. Diariamente Gustavo viajaba aproximadamente 450 kilómetros hasta Buenos Aires para ir a trabajar, o mejor dicho, para buscar algún empleo que le permitiera mantener a su familia. Cuando consiguieron una economía más estable y todo parecía que se estaba encaminando, Laura volvió a quedar embarazada. Natalia tenía 9 años cuando nació su hermana Lucía. La familia Melman era como cualquier otra, aunque destacaba la unidad y el amor que sentían por los demás miembros. Natalia, por ejemplo, al ir creciendo y darse cuenta de las dificultades económicas que afrontaban o lo mucho que su padre trabajaba para que pudieran tener dinero, decidió que todo el dinero que ganaba repartiendo diarios sería para su familia y no para sus ahorros como había planeado en un inicio. A medida que crecía, su personalidad solidaria y responsable fue haciéndose cada vez más clara. Gustavo la describió como una chica sumamente tenaz con sus estudios, se esforzaba muchísimo para ser una de las mejores de su clase, y ya siendo adolescente Natalia se convirtió en delegada de su clase
clase y tenía sus valores e ideales claros, por lo que siempre participaba en clases de sociología y educación cívica, además de filosofía. A sus 15 años ya tenía idea de lo que quería ser cuando fuera adulta. Había decidido que quería ser obstetra, inspirada por su tía médica. Además aseguraba que de mayor iba a adoptar porque decía que había muchos niños en la calle a los que nadie cuidaba o les daba el amor que merecían. Pero también Natalia era una adolescente común y corriente. Le gustaba mucho Leonardo DiCaprio, era su amor platónico y actor favorito, del que tenía fotos en sus carpetas y al que dedicaba sus dibujos en clase. Pero este no era su único amor. Natalia también tenía un amor verdadero, Maximiliano Marolt. Era un joven de su misma edad con el que había salido un tiempo antes de que los hechos sucedieran en enero de 2001. Para esas alturas Natalia y Maximiliano ya no estaban saliendo, pero ella seguía sintiendo cosas por él, incluso cuando Maximiliano ya estaba saliendo con otra chica llamada Micaela. Para su familia y todo aquel que la conocía, Natalia era una chica con un futuro brillante, pero lamentablemente esto nunca se pudo hacer realidad por culpa de varios oficiales de policía. Con este contexto sobre su vida pasamos con el día de los hechos. En Argentina las vacaciones de verano inician en el mes de diciembre y se extienden hasta finales de febrero, por lo que Natalia estaba completamente libre de sus obligaciones cuando los hechos ocurrieron, el 3 de enero de 2001. Pese a ser un miércoles, dos amigas de Natalia que vivían cerca de su casa la invitaron a salir esa noche y ella aceptó, y se lo contó a sus padres mientras cenaban todos juntos. Laura, su madre, que todavía lidiaba con ciertos síntomas de su agorafobia, no pudo evitar ponerse nerviosa, aunque su hija la tranquilizó de inmediato, prometiendo que no tenía de qué preocuparse, que todo iba a salir bien, y se despidió de todos con un beso en sus mejillas y recordándoles que les quería. Natalia se encontró con sus amigas a unas cuadras de su casa y juntas las tres chicas se dirigieron hasta un pub llamado La Cantina, que quedaba a pocos metros del muelle de Miramar. Allí estuvieron un buen rato bebiendo y charlando antes de decidir que querían ir a bailar. Así que pagaron la cuenta y se dirigieron a Amadeus, un local para bailar que quedaba en Avenida 12 y su cruce con la calle 35, a unas pocas cuadras de donde habían estado antes. El grupo de chicas estuvo un buen rato allí hasta que Natalia vio a su exnovio, Maximiliano, en compañía de su nueva novia, Micaela. Natalia ya estaba un poco ebria y se acercó a hablar con él durante unos minutos y después de hacerlo decidió que quería irse. Eran aproximadamente las 7 de la mañana cuando Natalia salió de la discoteca para dirigirse hacia su casa. Ya había empezado a amanecer cuando se despidió de sus amigas. Nadie creía que pudiera pasarle nada. Después de todo estaba a solo unas cuadras de su casa y ya era de día. Sin embargo, Natalia nunca llegó a su casa. El jueves 4 de enero, la primera en levantarse en la casa de los Melman fue Laura, quien verificó que su hija estuviese en su cama. Cuando se dio cuenta de que la chica no estaba en su habitación, preocupada despertó a Gustavo y juntos fueron a buscarla en la casa de sus amigas, pensando que Natalia tal vez podría estar allí, pero su hija no estaba en ninguna de las casas y nadie sabía qué había pasado con ella desde que salió de la discoteca. Ya extremadamente preocupados, los padres y hermanos mayores del adolescente decidieron empezar a buscarla, acompañados por varios amigos de Natalia y sus familiares. Primero se dirigieron a la playa donde se separaron las chicas para buscarla, pero sin éxito. Sin tener mucha idea de dónde más podría encontrarse Natalia, sus padres decidieron dirigirse al hospital, pero su hija tampoco estaba ahí. Ya desesperados, hicieron la denuncia en la estación de policía más cercana. Sorprendentemente, el oficial de policía que tomaría la denuncia por la desaparición de Natalia puso como carátula del caso fuga del hogar. Es decir, como si Natalia se hubiera escapado de su casa incluso cuando no había razón para pensar que así fuera. Ese mismo día sus padres siguieron buscándola mientras la policía, de forma mucho más pasiva, mantenía que la chica volvería sola, que probablemente estaba con algún novio o se había ido para rebelarse contra sus padres, lo que no tenía nada de sentido teniendo en cuenta la relación que Natalia tenía con ellos. El 5 de enero llegó sin que hubiera novedades del paradero de la chica. Varios medios de prensa locales comenzaron a hacerse eco de la desaparición de Natalia, compartiendo su foto e información. Por ejemplo, qué era lo que llevaba puesto al momento de desaparecer, sus características físicas y otros detalles relevantes. Para esas alturas, varias personas se habían acercado a la policía para presentar su testimonio, sin embargo, apenas les prestaron atención, por lo que directamente estas personas fueron a hablar con los padres de Natalia. Les contaron que habían visto a su hija saliendo de la discoteca Amadeus
y cómo apenas unos metros más lejos un individuo conocido como El Gallo Fernández, un hombre con antecedentes penales y por ser conocido en Miramar por ser un delincuente, se había acercado a la chica para hablarle. Incluso había testigos que afirmaban que ese mismo hombre habría obligado a la fuerza a Natalia a subir a su camioneta blanca, que varios describieron como un móvil policial. Pese a que los Melman compartieron esta información con la policía, los agentes ni siquiera se dispusieron a investigar esta teoría. Como la familia de Natalia no contaba con un teléfono en su casa donde pudieran recibir algún tipo de información sobre el paradero de su hija, la municipalidad de Miramar les otorgó a la familia una oficina que estaba sin utilizar. Constaba únicamente de un teléfono, una mesa vieja y 2 sillas que se convirtieron en el centro de operaciones de la familia y amigos de Natalia que desesperadamente la buscaban. Gustavo y Laura taparon todo con hojas de diario para generar un poco más de privacidad en esa oficina y que no pudieran ver quién entraba o salía de ahí. Ahí estaban por lo menos un miembro de la familia todo el tiempo, para asegurarse que cualquier persona que quisiera proporcionar información pudiese hacerlo en el horario que quisiera. El resto de los familiares de Natalia que no estaban allí se encargaban de buscarla en diferentes lugares de la ciudad de Miramar, acompañados por amigos, familiares y vecinos que querían colaborar. Gracias a la voluntad de la gente, la búsqueda se extendió hasta la ciudad de Mar del Sud, una localidad vecina a Miramar, ubicada a solo 20 kilómetros de esta, donde también se buscó a Natalia. Existía un rumor de que la habían visto allí, por lo que varios grupos de búsqueda recorrían de forma organizada ambas ciudades en búsqueda de por lo menos algún indicio de la chica. Por parte de la policía, la presión social llevó a que iniciaran un operativo de búsqueda que parecía ser enorme, pero fue completamente ineficaz. La falta de avances claros y que se ignoraran a las personas que querían dar su testimonio llevó a que se empezara a difundir el rumor de que la policía estaba involucrada en la desaparición de Natalia. Era una especie de secreto a voces en Miramar que los oficiales policiales celebraban fiestas con características ilegales, como sustancias ilegales, menores con las que mantenían relaciones sexuales y orgías que no tenían ningún tipo de control o consecuencia. Los rumores eran cada vez más fuertes y la falta de respuestas llevó a que la familia de Natalia organizara una marcha el 6 de febrero que culminó frente a la comisaría. Esta práctica se repetiría varios días en los que un aproximado de 8.000 personas se reunían para exigir justicia por Natalia. No solo su familia, sus amigos, sino vecinos, conocidos e incluso los turistas que estaban pasando sus vacaciones en Miramar se unían a estas manifestaciones con la intención de dar todavía más difusión al caso. En la prensa, como en otros casos, se había empezado a juzgar a Natalia, cuestionando su forma de vestir, por qué había salido teniendo 15 años o por qué había vuelto sola a su casa intentando también echar parte de la culpa a sus padres, que desesperadamente la seguían buscando. Paralelamente, mientras sus padres seguían sin descanso buscándola, el Gallo Fernández, que había sido nombrado por varios testigos, había empezado a esconderse. Había dejado de ir a los bares a los que siempre se podía encontrar y apenas se lo veía salir de su casa, evitando ser visto a toda costa. La aparición de nuevos testigos había empezado a nombrar varios de los policías que estaban en turno de noche el día de la desaparición de Natalia. Se trataba de 2 cabos, Ricardo Alfredo Suárez y Ricardo Anselmi, además del sargento primero Óscar Alberto Echenique. Recién el 7 de febrero, a 3 días de la desaparición de Natalia, el caso tomó trascendencia nacional cuando varios ministros de la provincia llegaron hasta la casa de los Melman para dar su apoyo. Además de estas figuras, otras más importantes también llegaron, como las del gobernador Carlos Rucauf y el propio presidente Fernando de la Rúa. El 8 de febrero, y gracias a las promesas hechas por las figuras políticas, Gustavo viajó a Necochea, una ciudad más grande que Miramar, donde habían varios perros adiestrados que se iban a unir a la búsqueda de Natalia. Esa misma mañana, mientras Gustavo realizaba esas diligencias, un niño de apenas 11 años caminaba con su perro en búsqueda de leña en el vivero de Dunicola, llamado Florentino Amellino. Cuando bajó unas hojas y ramas, halló el cuerpo de Natalia. La noticia se difundió rápidamente en la prensa argentina y fue a través de las noticias que la familia se enteró del hallazgo. La policía ni siquiera había llamado a los padres de la víctima para contarles el descubrimiento. Natalia había sido encontrada a solo 800 metros del lugar en el que supuestamente la policía había estado rastreando apenas el día anterior. El cuerpo de Natalia estaba ya en proceso de descomposición y presentaba claras muestras de haber sido maltratada y torturada. Tenía quemaduras en varias partes de su cuerpo y había sido claramente golpeada. Además, presentaba varios signos de abuso sexual. La causa de muerte era clara. Había sido estrangulada con el cordón de su zapatilla que todavía seguía en su cuello. A partir de ese momento comenzaría una de las investigaciones más negligentes de la policía.
Y con este contexto de los hechos pasamos con la investigación. Gustavo Melman, el padre, fue quien tuvo que ir a la morgue local para reconocer el cuerpo de su hija. En el lugar estaban solo los médicos forenses que cuando el hombre llegó estaban lavando el cuerpo de su hija. Gustavo, claramente afectado, no pudo darse cuenta de lo que realmente estaban haciendo los forenses al lavar el cuerpo y cortarle las uñas. Aquello no era una orden del fiscal, como le dijeron, sino un intento de encubrir a sus compañeros. Esa misma noche, 100 personas se reunieron de forma espontánea frente a la comisaría policial para apedrearla. Estaban hartos de la impunidad policial, algo que en Miramar se había vuelto moneda corriente y la muerte de Natalia lo confirmaba. Para el 9 de febrero, las manifestaciones ya no solo se hacían en Miramar, sino en todo el país. En todas partes de Argentina salían personas a exigir justicia por Natalia. Su caso recién entonces fue cambiando de fuga de hogar a homicidio, por lo que el Gallo Fernández había tenido tiempo más que suficiente para escaparse. Ya nadie sabía dónde estaba. Ese día también las autoridades policiales tomaron la decisión de desvincular de la investigación a varios comisarios por la posibilidad de que estuvieran involucrados. Pasaría mucho antes de que realmente se los acusara. El padre de Natalia no iba a quedarse de brazos cruzados. Durante los siguientes días, Gustavo organizó cabalgatas por las distintas chacras y campos de Miramar para buscar al Gallo Fernández, pero no lograron encontrarlo, por lo que decidió reunirse con su madre, quien salió frente a cámaras de la televisión nacional pidiendo que su hijo se entregara. Incluso el hermano de este hombre dijo que de saber su paradero ya lo hubiese entregado. Al Gallo se lo pudo detener el 16 de febrero gracias a rastrear las llamadas de su móvil. Estaba escondido en un galpón abandonado en un campo donde nadie habitaba. La policía rápidamente postuló la hipótesis de que en realidad el sujeto había actuado solo. Según ellos, el Gallo Fernández, que no tenía coche, se llevó a la víctima caminando, la quemó, la golpeó y la torturó de diversas formas estando solo. Aunque Natalia medía 1,80 m y era difícil que un individuo bastante más bajo como el Gallo Fernández pudiera someterla solo tan fácilmente. Pero eso no era lo único extraño de la versión de la policía. Según ellos, la zona en la que había aparecido el cuerpo de Natalia era inaccesible a pie, razón por la cual no habían llegado a rastrillar esa zona antes del hallazgo. Era ilógico que el Gallo pudiese haber llegado allí a pie con Natalia. Pero eso no era todo. El vivero donde había sido encontrada la chica abría en verano desde las 5 de la mañana. Rodeado por un destacamento policial y otro de bomberos, la zona siempre estaba concurrida, no solo por los funcionarios, sino también por pescadores y gente que pasaba por allí con su caballo. ¿Cómo podría ser que nadie hubiese escuchado o visto nada de todo lo que el Gallo supuestamente le había hecho a esta chica? Como si esta historia un tanto retorcida no fuese suficiente, la actitud policial era todavía más indignante. Cuando el fiscal del caso pedía que le permitieran entrevistar a los testigos, los oficiales policiales del caso le llevaban únicamente los que ellos consideraban que servían para el caso, una decisión que bajo ningún concepto les correspondía a ellos. La red de encubrimiento era sin lugar a dudas enorme y muy profunda, por lo cual la Fiscalía de Mar de Plata, a la que se había dado el caso, eligió un recurso poco tradicional: investigadores encubiertos que trabajaban en paralelo a la policía y pudiesen investigar las cosas que a propósito la fuerza policial dejaba de lado. Estos investigadores fueron los que lentamente comenzaron a descubrir la verdad sobre lo que le había pasado a Natalia y quiénes realmente estaban tras lo que había sucedido. En primer lugar, interrogaron al Gallo Fernández, quien declaró ser inocente. Dijo que él no había participado en la muerte de Natalia, sino que había sido obligado por 3 oficiales de policía. Cuando le mostraron las fotos de quienes trabajaban en la comisaría de Miramar, pudo únicamente reconocer a 2, a Ricardo Alfredo Suárez y al sargento Óscar Alberto Echenique. Con esta información, los investigadores revisaron los libros de las comisarías donde los oficiales dejaban anotado su hora de entrada y salida de los turnos. Al primero que buscaron fue a Echenique. Este trabajaba en el destacamento de Las Flores, a 15 cuadras del centro de la ciudad. Debía entrar a trabajar a las 8 de la mañana, el 4 de febrero. Sin embargo, había llegado a las 9:30 de la mañana, aunque según se pudo averiguar había entrado todavía más tarde. Algunos de sus compañeros declararon que Echenique llegó muy nervioso e incluso preocupado por una chica que había desaparecido la madrugada antes. Sin embargo, para esa altura, en ese momento, los padres de Natalia no habían hecho todavía la denuncia por su ausencia. En ese momento nadie sabía todavía que esta chica había desaparecido. Cuando investigaron a Suárez, se encontraron con cosas similares. Su horario indicaba a las 8 de la mañana, pero entró a trabajar a las 11:30 con unos detenidos.
Cuando se le preguntó dónde había estado la noche de los hechos, Suárez dijo que había pasado la noche en su casa. Sin embargo, sus compañeros habían visto cómo el oficial dejaba su coche Gol color rojo estacionado enfrente de la puerta de la comisaría desde las 5 de la mañana. A todos estos indicios se sumaba una nueva declaración de El Gallo, que coincidía con los testigos. Dijo que los policías lo habían pasado a buscar en una camioneta y fue allí donde tuvo que subir a Natalia. Así que los investigadores encubiertos decidieron buscar dónde estaban las camionetas de la policía entre las 2 y 6 de la mañana del 4 de febrero. Fue así como descubrieron que faltaba una, la número 35, no había sido informada. Había salido de las instalaciones policiales sin que hubiera una razón clara en los informes policiales. Cuando los investigadores preguntaron sobre su paradero, descubrieron que había sido enviada a un taller y cuando fueron a verla descubrieron que estaba toda pintada de blanco con el número de móvil tapado. Tampoco habían sido informados de este cambio los 3 oficiales que solían trabajar con esa camioneta. Suárez y Echenique fueron detenidos poco después de que se presentaran las pruebas. El trabajo de los investigadores encubiertos permitió encontrar al tercer policía, Ricardo Anselmi. Una nueva autopsia al cuerpo de Natalia permitió obtener mayor información sobre lo que había ocurrido. Por ejemplo, se pudo determinar que la chica había fallecido entre las 2 y 6 de la mañana del 4 de enero, lo que coincidía con el horario en que la camioneta 35 había estado fuera de las instituciones policiales. Pero eso no era todo. En la nueva autopsia se encontraron rastros genéticos que antes se habían ignorado de forma completamente voluntaria. Eran rastros de semen, piel, saliva y vello púbico que se demostró que eran compatibles con los 3 policías que estaban detenidos. Además, al revisar la evidencia que se había hallado, descubrieron que en la única zapatilla que Natalia llevaba al momento de ser encontrada, tenía tierra que coincidía con la tierra de una casa en Copacabana, un vecindario de Miramar, en donde era el público conocimiento que la policía hacía allí las infames fiestas que antes he comentado, esas fiestas ilegales. Una investigación un poco más profunda permitió determinar que la casa era de un policía de rango superior que le prestaba esa casa a Suárez los fines de semana, aunque no tenía idea de las actividades que se llevaban a cabo allí. Con estas pruebas, la Fiscalía de Mar del Plata fue capaz de acusar a los 3 policías que siguieron libres durante 18 meses más, aunque apartados de sus cargos como policías, lo que significaba que los padres de Natalia y sus hermanos tuvieron que cruzarse con los homicidas de su ser querido durante año y medio cuando salían a la calle. El único que esperó por el juicio tras las rejas fue Gustavo El Gallo Fernández. Y pasamos con el juicio. Debido a la negligencia policial a la hora de realizar la investigación, el juicio se retrasó hasta más de un año después de los hechos. En septiembre de 2002 se inició el juicio en el Tribunal Oral en lo criminal número 2 de Mar del Plata, en el cual se acusaba a Ricardo Anselmi, Óscar Echenique, Ricardo Suárez y Gustavo Fernández El Gallo. Durante ese primer juicio, la Fiscalía no solo expuso la evidencia que se había hallado en contra de los policías, sino también que rehicieron los hechos basándose en las pruebas que habían encontrado y los testimonios que habían recogido. Según la reconstrucción de los hechos, Natalia había salido de la discoteca minutos antes de las 7 de la mañana. Mientras se dirigía hacia su casa, El Gallo Fernández se acercó a ella y mediante golpes y empujones hizo que se subiera a la camioneta número 35 de la policía local, con la que la llevaron a la casa ubicada en el vecindario de Copacabana, al sur de la ciudad. Contra la voluntad del adolescente fue torturada y abusada en reiteradas ocasiones por los policías, quienes acabaron con su vida para evitar que la chica pudiera contar nada de lo que le hicieron esa noche. Tras ahorcar a la chica con sus propios cordones, la Fiscalía propuso que los implicados habían mantenido el cuerpo sin vida de Natalia durante 4 días en la casa y una vez se comenzó la investigación por la desaparición de la joven, trasladaron el cuerpo al vivero Florencio Amellino, donde fue encontrada, la misma mañana que fue trasladada. Durante las audiencias del juicio, todos los acusados, menos El Gallo Fernández, se mostraron con una actitud soberbia y tranquila. Mantenían su inocencia, incluso cuando la Fiscalía presentó más de 110 testigos como parte de su caso. Finalmente, en octubre de ese mismo año, el tribunal condenó a los sargentos primeros Echenique y Anselmini, además de al cabo primero Ricardo, conocido como el Mono Suárez. Todos ellos fueron condenados a reclusión perpetua, que en Argentina significan 25 años de prisión por ser encontrados culpables de rapto, abuso sexual con acceso carnal agravado y el homicidio de Natalia Melman. Por su parte, El Gallo Fernández también fue condenado a 25 años de prisión por su rol como entregador de la menor, aunque su condena acabó siendo reducida a 10 años.
Ese mundo tribunal ordenó que se continuara con la investigación de por lo menos 2 sujetos más. Ricardo Panadero, otro oficial de policía que fue reconocido a través de los rastros de ADN hallados en las muestras de semen que se habían encontrado en el cuerpo de Natalia. Sin embargo, le pusieron fin a ese procedimiento penal ese mismo año. Panadero, el cuarto policía involucrado, fue absuelto en varias ocasiones hasta que finalmente en 2018 fue juzgado por la Corte Suprema, aunque volvió a ser absuelto. Un fallo que la Fiscalía apeló con el apoyo de la familia de la víctima, que en 2019 logró que la Sala 3 del Tribunal de Casación anuló la absolución y ordenó la realización de un nuevo proceso. Después de 22 años en libertad y completa impunidad otorgada gracias al sistema judicial, en 2023 Ricardo Panadero fue condenado a prisión perpetua, al igual que el resto de los acusados. Pero la verdad es que la injusticia no se detuvo allí. Desde el año 2009 se les otorgó a Anselmini, Echenique y Suárez el beneficio de salidas transitorias durante un año, aunque había sido otorgado de forma completamente irregular. La familia de Natalia se enteró de casualidad cuando en el 2010 Laura, la madre de la chica, fue al supermercado cerca de su casa y cuando esperaba en la fila para pagar se encontró con que Echenique estaba allí comprando vino. Dijo, él tenía permiso para resocializarse, pero solo podía estar en su domicilio, no podía salir de ahí. El hecho de que se descumpliera con las condiciones del beneficio llevaron a que se les retirara este primer beneficio, aunque volverían a recibirlo más tarde. En 2017 los tres volvieron a gozar de salidas transitorias. Tenían la posibilidad de salir 12 horas 2 veces al mes, beneficio que aprobó la Cámara de Apelación de Mar del Plata. Hasta 2018 tuvieron este beneficio. Cuando la pandemia del coronavirus llegó, los 3 policías solicitaron la prisión domiciliaria, pero el pedido fue rechazado por la Cámara de Casación de La Plata. Menos mal, porque si ya me parece injusto este caso y cómo se llevó a cabo la investigación, solo faltaría que, porque vino el COVID, estas personas que cometieron un acto tan atroz y enfermizo les fuera aprobada la prisión domiciliaria. Ese mismo momento la justicia informó que se consideraba que la condena iba a estar cumplida para Suárez y Echenique entre junio y julio del 2022 y en septiembre para Anselmini. El abogado de la familia Melman dijo lo siguiente: al haberse hecho los 20 años de reclusión efectivos, el propio juez de ejecución dio por cumplido el requisito de temporalidad de la condena porque cuando se cometieron los delitos regían otro tipo de temporalidades. Teniendo en cuenta esto, desde inicios del 2022, la defensa de Echenique y también la de Anselmini comenzaron a presentar recursos para solicitar la libertad anticipada, que se les otorga a los reclusos que cumplen con ciertas condiciones de conducta, como por ejemplo un avance en la salud mental. Ni Echenique ni Anselmini cumplían con esas condiciones. No habían hecho nunca tratamiento psicológico de manera sistemática. Nahuel, hermano de Natalia, dijo lo siguiente: son personas que no asumen sus actos ni su culpabilidad y presentan rasgos psicopáticos. Ese es el motivo que dieron los jueces, que se desprenden de los informes del servicio penitenciario elaborados por profesionales. Además, los jueces cuestionaron los domicilios que los expolicías habían presentado en caso de que se les otorgara la libertad condicional. Echenique había propuesto una residencia que quedaba sumamente cerca de la casa de los Melman. En el caso de Anselmini, la justicia constató que el domicilio que había otorgado estaba habitado por 2 exreclusos que fueron condenados por violencia doméstica. Hasta el momento de hacer este vídeo, Anselmi y Echenique hicieron otras 3 solicitudes de libertad condicional que les fueron rechazadas, siendo la última en diciembre del 2023. A 24 años del crimen que sacudió a todo un país, Laura, la madre de Natalia, sigue viviendo en la misma casa que lo hacía al momento de los hechos. Ya no sigue con Gustavo, el padre de la víctima, pero ambos siguen luchando codo a codo por la justicia de su hija. Laura ha comentado a la prensa argentina que sigue viviendo en Miramar como una forma de resistencia. No quiere que nadie se olvide de lo que le sucedió a su hija, que su crimen siga siendo recordado tanto como la negligencia de la policía que acabó con la vida de una chica de tan solo 15 años que solo había salido a divertirse. De los 5 perfiles genéticos que se descubrieron en Natalia, todavía existe uno que no ha sido identificado. Es decir, que existe un 5º feminicida que sigue completamente impune, aunque participó en los abusos y el homicidio de Natalia. Actualmente el Juzgado de Garantías número 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Daniel de Marco, recibió la petición del fiscal del caso Ana María Caro para realizar cotejo de sangre con todos los funcionarios que estaban en turno el día de los hechos, el 4 de enero del 2001.
Esta solicitud fue negada por el juez De Marco, pero la Fiscalía apeló y desde marzo de este año la Sala 2 de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, a cargo de los jueces Adrián Ángulo y Marcelo Medina, deberán resolver si permiten que se lleve a cabo esta medida que espera dar justicia por fin a Natalia y a su familia. Esto es todo sobre el caso de Natalia Melman hasta el día de hoy. Es un caso extremadamente atroz porque no te esperas que los culpables de un asesinato y de las torturas a las que fue sometida esta chica de 15 años fueran policías, las personas que teóricamente deberían protegerla. No olvidéis comentar qué opináis sobre este caso. Si os ha parecido interesante e informativo, no olvidéis dejar un me gusta, suscribiros al canal. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!